Viernes, 11 de julio de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 203-0739. Tipo, jurisprudencia. Competencia territorial para conocer de un recurso de revisión. Corresponde al tribunal colegiado que ejerce jurisdicción sobre el diverso de apelación que, como órgano más cercano, conoció del amparo indirecto interpuesto contra la resolución emitida por su homólogo único en un circuito. Hechos: un tribunal colegiado del 19º circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, se declaró incompetente para conocer de un recurso de revisión al considerar que el tribunal colegiado de apelación del propio circuito con residencia en Matamoros, que emitió la sentencia de primera instancia, lo hizo con una competencia extraordinaria y provisional derivada de los Acuerdos Generales 77/2022 y 99/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la creación, denominación e inicio de funciones de tribunales colegiados de apelación del cuarto y del 19º circuitos. Por su parte, un tribunal colegiado en materia penal, con sede en Monterrey, Nuevo León, rechazó asumir la competencia declinada por estimar que el tribunal colegiado de apelación del 19º circuito actuó dentro del ámbito de su competencia ordinaria, conforme a la ley de amparo y a los acuerdos generales mencionados. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa es competente por razón de territorio para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en Matamoros, perteneciente al mismo circuito. Justificación. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 36, 48 y 86 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el recurso de revisión en amparo indirecto debe ser conocido por el Tribunal Colegiado de Circuito que ejerce jurisdicción sobre el órgano que dictó la resolución impugnada, ante quien debe presentarse dicho medio de impugnación. Acorde con los Acuerdos Generales 77/2022 y 99/2022 referidos, dicho órgano jurisdiccional cuenta con competencia plena para conocer de juicios de amparo indirecto, incluso cuando los actos reclamados provengan de autoridades del cuarto circuito, siempre que así lo determine la distribución territorial fijada por el propio Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el diverso Acuerdo General 24/2022, también de dicho órgano administrativo, que reglamenta la integración, organización y funcionamiento de los tribunales colegiados de apelación, dispone que estos órganos ejercerán su competencia considerando criterios como carga de trabajo, proximidad geográfica y especialización, pudiendo conocer de juicios promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación, conforme al precepto citado. Finalmente, el aludido artículo 36 prevé que en casos de tribunales colegiados de apelación únicos en determinado circuito, el amparo indirecto contra los actos que emitan corresponde al tribunal homólogo más cercano, con el objeto de dar certeza a las personas justiciables y a los propios órganos. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 6. Registro digital, 203-0748. Tipo, jurisprudencia. Excepción de incompetencia por declinatoria. Las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos pueden fincar competencia a un órgano de distinto fuero. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al determinar si las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al pronunciarse acerca de la excepción de incompetencia por declinatoria en términos de los artículos 41 y 43 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, pueden fincar competencia a un órgano perteneciente a distinto fuero cuando adviertan la incompetencia del juez de origen. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos declaren fundada una excepción de incompetencia, en términos de los artículos indicados, pueden fincar competencia a un órgano de distinto fuero. Justificación.
No existe impedimento jurídico para que las citadas salas, al analizar la excepción de incompetencia por materia planteada por una de las partes en los juicios de origen, determinen si es fundada fincar la competencia para conocer del asunto a un órgano diferente de los que están bajo su jurisdicción, pues la competencia es una garantía de legalidad ligada al derecho de acceso a la justicia. Y, en este sentido, el deber del Estado con respecto a quienes acuden a un juicio supone tomar las medidas necesarias para remover obstáculos que impidan el efectivo acceso a los justiciables a ser juzgados por una autoridad competente. La autoridad requerida, con absoluta independencia, decidirá si acepta esa competencia. De no hacerlo, ordenará la devolución del asunto. Ello podrá considerarse el inicio de una de las contiendas de jurisdicción a las que se refiere el artículo 48 del referido Código Procesal Civil, que por competencia delegada corresponde conocer a un tribunal colegiado de circuito, cuyo espíritu es el reflejo del artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 6. Registro digital, 203-0765. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en amparo directo en materia laboral. Procede concederla sin necesidad de garantizar la subsistencia de la parte actora, si goza de una pensión jubilatoria cuya nulidad demanda. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al pronunciarse sobre la suspensión en amparo directo para garantizar la subsistencia de la parte actora cuando goza de una pensión jubilatoria otorgada con base en el contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos. Mientras que uno consideró innecesario garantizarla, porque el ingreso proveniente de la pensión asegura su sostén, el otro concluyó que al reclamar la reinstalación, necesariamente debe garantizarse su subsistencia, aun cuando esté gozando de la pensión. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la suspensión por la totalidad de la condena sin necesidad de garantizar la subsistencia de la parte actora, si ésta goza de una pensión jubilatoria cuya nulidad demanda. Justificación. El artículo 190, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio de la persona titular de la presidencia del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2A/J 94/2018, décima, de rubro. Suspensión en amparo directo en materia de trabajo. Respecto del excedente que asegure la subsistencia del trabajador, el quejoso debe otorgar garantía para reparar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la concesión de aquella. Señaló que la expresión en peligro de no subsistir representa una cláusula de protección a la parte trabajadora. Cuando la patronal promueve amparo contra el laudo o sentencia en el que se le condena a entregar a la parte actora una suma de dinero, debe analizarse si ésta carece de los medios necesarios para su sustento y, en ese caso, negar la suspensión para ello. Tratándose de las personas jubiladas, la autoridad responsable debe otorgar a la parte patronal la medida cautelar por la totalidad de la condena, sin necesidad de salvaguardar la subsistencia, porque ésta se encuentra garantizada a través de la pensión. No obsta que en una sentencia o laudo se condene a la reinstalación con motivo de la pretensión ejercida por la persona que se encuentre jubilada, dado que seguirá gozando de la pensión mientras se resuelve el juicio, la cual dejará de percibir una vez que sea reinstalada y cobre sus salarios por la labor desempeñada. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 6. Registro digital, 203-0766. Tipo, aislada. Suspensión en amparo. Si se concede contra el corte del suministro de energía eléctrica para el efecto de reinstalar el servicio, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, tiene el carácter de tercero interesado. No obstante que sea autoridad responsable, y procede fijar garantía para que surte efectos la medida cautelar, abandono de las jurisprudencias 7.2 o c.
J/1K, decimoprimera. Y 7.2 ob c. J/2K, decimoprimera. Hechos. En amparo indirecto se impugnó el corte del suministro de energía eléctrica realizado en el domicilio de la parte quejosa. El juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva para el efecto de reinstalar la prestación del servicio, sin sujetarlo a la exhibición de una garantía para que la medida cautelar surtiera efectos. Contra esta determinación se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si se concede la suspensión contra el corte del suministro de energía eléctrica para el efecto de reinstalar el servicio, a. La Comisión Federal de Electricidad, CFE, tiene el carácter de tercero interesado a que alude el artículo 132 de la Ley de Amparo, no obstante que sea autoridad responsable, y b. Procede fijar garantía como requisito de efectividad para que surta efectos la medida cautelar. Justificación. De la lectura conjunta de los artículos 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo, por cuanto así la autoridad responsable, como parte formal en el juicio de amparo, tiene o no el carácter de tercero interesado. Se llega a la conclusión de que los citados preceptos establecen que en los casos en que la suspensión pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros interesados, autoridades responsables partes formales en el juicio de amparo o a terceras personas ajenas a la litis constitucional, la garantía es un requisito que condiciona la efectividad de los efectos suspensivos, a que previamente se aseguren esos eventuales daños y o perjuicios. De ahí que la autoridad responsable sí puede tener, en ciertos casos, el carácter de tercero interesado a que se refiere el numeral 132 citado. Una nueva reflexión conduce a este tribunal colegiado a abandonar los criterios sustentados en las jurisprudencias 7.2 o c. J/1K, decimoprimera, y 7.2 o c. J/2K, decimoprimera, en las que se abordó un supuesto similar, para establecer, 1. Cuando la CFE realiza el corte de suministro de energía eléctrica tiene el carácter de tercero interesado a que alude el precepto 132 mencionado, no obstante que sea autoridad responsable, y 2. Procede fijar garantía como requisito de efectividad para que surta efectos la suspensión contra el corte del suministro de energía eléctrica. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 5 de 6. Registro Digital, 203-0749. Tipo, aislada. Garantía para la suspensión en amparo penal. No debe exigirse cuando el quejoso se encuentre en libertad bajo caución, reclame la resolución que confirmó el auto de formal prisión. Y se conceda únicamente para los efectos del artículo 163 de la Ley de Amparo. Hechos. Una persona que se encontraba gozando de la libertad bajo caución en una causa penal promovió amparo indirecto contra la resolución de la alzada que confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra. Y solicitó la suspensión del acto reclamado. El juez de distrito la concedió en términos de los artículos 163, 166, fracción 2 y 168 de la Ley de Amparo. Y lo requirió para que exhibiera una garantía económica a fin de asegurar el cumplimiento de la suspensión otorgada. Contra esta decisión interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el quejoso se encuentra en libertad bajo caución, reclame la resolución que confirma el auto de formal prisión. Y se conceda la suspensión únicamente para los efectos a que se refiere el artículo 163 de la Ley de Amparo, no debe exigirse garantía para su efectividad. Justificación. El artículo 168, último párrafo, de la Ley de Amparo establece que no se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de la misma legislación. Este último precepto dispone que la suspensión del acto reclamado tiene por efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Cuando la libertad personal del quejoso se encuentra garantizada bajo los efectos de la caución que previamente otorgó ante la responsable y no se advierte riesgo alguno de que se sustraiga de la acción de la justicia o de que exista una posible afectación a terceros con el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, surte efectos el último párrafo del artículo 168 mencionado. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
6D6. Registro digital, 203-0737. Tipo, aislada. Amparo directo promovido por la víctima u ofendido del delito. Hipótesis en la que se justifica la revisión de la individualización e imposición de las sanciones en el acto reclamado. Hechos. El Tribunal de Alzada modificó la sentencia condenatoria de primera instancia en relación con la temporalidad de ejecución del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que había considerado hasta la fecha de la formulación de la imputación, tal y como quedó establecido en el auto de vinculación a proceso, para reducirlo al momento en que se presentó la querella respectiva. Contra esa determinación la madre de la víctima promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la legitimación de la víctima o ofendido del delito para promover amparo directo contra la sentencia definitiva está limitada a aspectos distintos del quantum de las penas, con excepción de aquellos supuestos en que haya existido una inexacta aplicación de la ley sustantiva o de los marcos de punibilidad establecidos para el ilícito respectivo, o bien, un error en el cálculo de las penas impuestas, inclusive, una errónea apreciación de los factores benéficos que la responsable tomó en cuenta, pero que en realidad, de manera objetiva, resultan desfavorables al sentenciado. Hipótesis en las que se justifica la revisión de la individualización e imposición de las sanciones en el acto reclamado. Justificación. Las prerrogativas de la víctima o ofendido del delito reconocidas constitucional y convencionalmente no comprenden un derecho concreto a que se satisfaga un deseo o expectativa personal del quantum de la pena que estime merece el sentenciado por la comisión del delito, pues de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, la imposición de sanciones, su modificación y duración es facultad exclusiva de la autoridad judicial. El órgano jurisdiccional, al individualizar e imponer las sanciones, en una primera etapa, analiza las circunstancias objetivas y subjetivas de cada caso concreto y, con base en los factores que la propia legislación penal le permite. En una segunda fase, en el ejercicio de su arbitrio judicial, determina un grado de culpabilidad. Posteriormente, con base en esos marcos punitivos, mínimo y máximo, y atendiendo al nivel de reprochabilidad definido, a través de la práctica de las operaciones aritméticas necesarias, establece el quantum de las penas a imponer. Por tanto, si bien dentro de esa igualdad procesal la víctima u ofendido tiene el derecho a impugnar en amparo directo una sentencia definitiva, empero, en el tema de la individualización de sanciones esa prerrogativa se encuentra limitada a aspectos diversos del quantum de las penas impuestas, pues esta es una facultad exclusiva de la autoridad jurisdiccional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.